Mucho gusto, mi nombre es Karen Barrera y el día de hoy vamos a solucionar un problema de los exámenes de matemáticas del nivel medio del Bachillerato Internacional de la unidad Funciones. Para ello vamos a analizar el problema. El problema nos dice, sean f de x igual a x cuadrado menos 1 y g de x cuadrado menos 2 para x que pertenecen los reales. El primer punto nos dice, muestre que f compuesto de g de x es igual a x a la 4 menos 4x cuadrado más 3. El punto B nos dice, en la siguiente cuadrícula, dibuje aproximadamente el gráfico de f compuesto g de x para los valores de x que están entre 0 y 2,25. En el punto C nos dice que la ecuación f compuesta g de x igual a k tiene exactamente dos soluciones para x entre 0 y 2,25. Halle los posibles valores de k. Entonces, para comenzar a solucionar el problema, vamos a realizar el primer punto que nos dice, muestre que f compuesta de g de x es igual a 4x menos 4x al cuadrado más 3. Para analizar qué debemos realizar en el ejercicio, vamos a mirar qué nos dice el glosario del Bachillerato Internacional acerca de mostrar. Mostrar. Dice, indicar los pasos realizados en un cálculo o deducción. ¿Esto qué significa? Que al solucionar este ejercicio debemos indicar los pasos realizados en el cálculo o deducción. Entonces, en el problema nos dan f de x, g de x y debemos hallar f compuesta de g de x. En este caso podemos reconocer que g de x, que f de x es igual a x cuadrado menos 1 y g de x es igual a x cuadrado menos 2. F compuesto g de x es igual a la función f evaluada en g de x. ¿Esto qué significa? Que este valor que es todo g de x debemos reemplazarlo en la variable de f de x que es x. Esto va a ser igual a x cuadrado menos 2 al cuadrado, porque x está elevado al cuadrado, menos 1. Menos 1. Para ello vamos a resolver el binomio. ¿Qué nos dice que es? El primero al cuadrado, x al cuadrado. El cuadrado es x a la 4. Menos 2 veces el primero por el segundo, que sería 2 por 2 por x al cuadrado, que sería 4x al cuadrado. Y el segundo al cuadrado, que sería menos 2 por menos 2 más 4. Y agregamos el menos 1 que ya teníamos. Aquí realizamos la operación de 4 menos 1 y la función nos da x a la 4 menos 4x cuadrado más 3. Y así llegamos a la conclusión de que f compuesta g de x es igual a x a la 4 menos 4x al cuadrado más 3. Ya hemos solucionado el primer punto, ahora vamos a solucionar el segundo. ¿Qué nos dice? En la siguiente cuadrícula dibuja aproximadamente el gráfico de f compuesto g de x
para los valores de x que están entre 0 y 2,25. Para ello vamos a utilizar la calculadora. Vamos a prenderla, vamos a dar continua y vamos a dar enter. Vamos a oprimir el botón y igual. En la primera ecuación, y igual 1, vamos a escribir nuestra fórmula que sería x a la 4 menos 4 por x al cuadrado más 3. Y damos enter, analizamos que la ecuación haya quedado bien escrita y oprimimos el botón gráfica. Como pueden observar, la calculadora nos mostrará la gráfica. En este caso, vamos a analizar qué significa dibujar aproximadamente un gráfico en nuestro glosario del Bachillerato Internacional. Dibujar aproximadamente significa representar por medio de un diagrama o un gráfico, resultado si fuese necesario. El esquema deberá dar una idea general de la figura o relación que se pide y deberá incluir las características pertinentes. ¿Esto qué significa? Que debemos hallar las características pertinentes de la gráfica de la función, que en este caso serían los cortes con el eje X y los cortes con el eje Y. Para hallar los cortes, lo vamos a utilizar oprimiendo el botón trace, que nos va a dar un puntico que va sobre toda la función. En este caso vamos a hallar un corte con el eje X, que en este caso queda en X igual a 1 y Y igual a 0. El siguiente corte aproximadamente está en X igual a 1,7, Y igual a 0. Y el corte con el eje Y queda en 0,3. Ahora, analicemos la función de la gráfica. En el intervalo cuando x está entre 0 y 1, la función es decreciente y está sobre el eje X. Cuando la gráfica está en el intervalo de 1 a 1,7, está por debajo del eje X. Y cuando está en el intervalo 1,2,25, está sobre el eje X. Ahora vamos a trazar la gráfica. Entonces, para trazar la gráfica vamos a colocar el corte con el eje Y, que es 0,3. Un corte con el eje X, que sería 1,0. Y el otro, que es 1,70. Entonces, como analizamos la gráfica, podemos darnos cuenta que entre 0 y 1, la gráfica está por encima del eje X. Cuando X está entre 1 y 1,7, la gráfica está por debajo del eje X. Y cuando la gráfica está entre 1,7 y 2,25, la gráfica está sobre el eje X. Y este sería un bosquejo de la gráfica. Ahora vamos a hallar un punto C que nos dice: la ecuación f compuesta g de x igual a k tiene exactamente dos soluciones para 0
cuando x está entre 0 y 2,25. Halle los posibles valores de k. Entonces, para ello, vamos a buscar qué significa hallar en el glosario. Este que está acá. Ese sí es. Hallar significa obtener una respuesta mostrando los pasos pertinentes. ¿Esto qué significa? Que para solucionar este punto del ejercicio debemos mostrar pasos pertinentes para obtener la respuesta que nos pide. Para ello, vamos a realizar lo siguiente. Ya sabemos que f compuesta g de x es igual a x a la 4 menos 4x a la 2 más 3. Podemos reescribir la gráfica, podemos reescribir la función como una ecuación cuadrática, que sería x al cuadrado a la 2 menos 4x al cuadrado más 3. Ahora, por factorización, podemos hallar dos monomios que multiplicados den dos números que multiplicados den 3 y sumados menos 4. En este caso serían menos 3 y menos 1. Y factorizaríamos esa expresión de la siguiente manera. X menos 4, discúlpenme, x menos 1, x al cuadrado menos 1, por x al cuadrado menos 3. Menos 1 menos 3 da menos 4. Y menos 1 por menos 3 da 3. Entonces, como vamos a hallar los cortes con el eje X, lo igualamos a 0. Y por propiedades de los números, sabemos que si dos números están multiplicados y eso da igual a 0, significa o que una expresión es igual a 0, o que la otra es igual a 0, o que las dos son igual a 0. Eso que significa que x al cuadrado menos 1 es igual a 0 y que x al cuadrado menos 3 es igual a 0. Ahora, tenemos que hallar los posibles valores que estén entre el intervalo de 0,225. Por ello vamos a comenzar con la primera ecuación, que es x cuadrado menos 1 igual a 0. Despejando x, obtenemos que x cuadrado es igual a 1 y que las posibles soluciones de x son raíz de 1 y que x puede ser igual a más o menos raíz de 1, o sea, x igual a 1 o menos 1. Como x tiene que estar entre 0,225, decimos que una solución que corta con el eje x es x igual a 1. Ahora vamos a buscar la segunda solución. X al cuadrado menos 3 igual a 0. Despejando x obtenemos que x al cuadrado es igual a 3 y que las soluciones son x raíz de 3, en este caso x puede ser igual a más o menos raíz de 3. Como menos raíz de 3 no está en el intervalo de 0 y 2,25, nuestra segunda solución sería raíz de 3. ¿Esto qué significa? Que los valores de x cuando corta con el eje x van a ser x igual a 1 y x igual a raíz de 3.
Y aquí queda solucionado todo el ejercicio.